Hola a todos y bienvenidos al canal de Tecnología de Granos. En el video de hoy vamos a hablar de los principales insectos que atacan en el almacenamiento. Vamos a describir sus principales características, cuáles son los daños que provocan y cuáles son las principales especies. Bueno, para empezar con el tema de los insectos en el almacenamiento, vamos a hablar primero sobre sus características generales y luego vamos a ver algunos casos, no vamos a detenernos en todos, sino en las especies más importantes. En cuanto a los insectos que atacan el almacenamiento, en su mayoría son de tamaño pequeño, son especies que están distribuidas actualmente en todo el mundo por la forma del comercio internacional de los granos que los ha distribuido por todo el planeta. En general son especies que en su origen son tropicales, subtropicales, así que necesitan una temperatura relativamente elevada, por arriba de los 15-16 grados, para desarrollarse a una tasa importante. El origen de la infestación puede provenir desde el campo directamente, pero lo más común es que se produzca desde las mismas plantas de silos o en el transporte de los granos, en los camiones, trenes, etc. Presentan una gran actividad metabólica siempre relacionada con la temperatura ambiente, pero cuando esta es propicia, su tasa reproductiva es alta. Y durante su desarrollo consumen oxígeno y liberan dióxido de carbono y calor. Las plagas más importantes del almacenamiento corresponden a insectos del orden de los coleópteros y de los lepidópteros. También vamos a encontrar arácnidos, en especial ácaros, que también pueden encontrarse en el almacenamiento. En cuanto a la legislación argentina, esta prohíbe explícitamente el comercio de granos con presencia de insectos vivos. La presencia de insectos vivos en cualquier punto de recibo de granos implica el rechazo de la mercadería, que deberá ser derivada para su tratamiento y control. Otro punto que surge de las normas de comercialización y que está relacionada directamente con el ataque de insectos es las tolerancias a la presencia de granos picados. Recordemos que estos granos picados son justamente por efecto de los insectos. Bueno, dentro del silo el inicio de la infestación generalmente va a depender del tipo de insecto, del orden del cual estemos hablando. En general los lepidópteros, los adultos son polillas y lo más probable es que ingresen desde los techos de los silos. En cambio los coleópteros generalmente ingresan desde abajo a través de los ductos de aireación y se van distribuyendo, porque pueden caminar entre el granel, se van distribuyendo a distintas partes del mismo. A continuación en la presentación vamos a tener la descripción de los insectos más importantes que atacan el almacenamiento, ordenados principalmente en dos grandes grupos, que son aquellos que se conocen como de infestación primaria, es decir, que son insectos que pueden atacar los granos sanos y enteros, ¿sí? Esto es lo que significa infestación primaria. Son aquellos insectos que pueden atacar los granos enteros, sanos, no partidos, no dañados. Y los de infestación secundaria, que son aquellos que van a atacar los granos ya dañados por el mismo accionar de los insectos de infestación primaria o porque están dañados por otras razones, principalmente por el mismo manipuleo de los granos en el silo. Además de esta categorización, bueno, también tiene las características las características principales de los órdenes, de los distintos órdenes. Pero bueno, vamos a ir directamente a revisar los que nosotros consideramos son los insectos más importantes. Primeramente están claramente los gorgojos, que seguramente todos han sentido nombrar.
Hay tres especies de gorgojo, dos muy similares y además en realidad son indistinguibles a simple vista, y que son el gorgojo del arroz y el gorgojo del maíz. Y la otra es el gorgojo del trigo, que sí se puede diferenciar de las dos anteriores porque es de menor tamaño, tiene los élitros soldados y no tiene cuatro manchas distintivas en los élitros que sí tienen las otras dos especies. Pero más allá de estas características, los tres producen daños muy similares. La única por ahí diferencia más grande es justamente que el gorgojo del arroz y del maíz pueden volar y eso implica que pueden atacar desde el campo. La característica anatómica más importante, más visible, es la trompa larga que poseen en la cabeza, que en realidad con esa trompa lo que hacen los adultos, las hembras, es realizar un hueco en los granos y ovopositar directamente dentro del grano. El adulto no va a consumir el grano, sino que va a poner sus huevos dentro, la hembra, y entonces los huevos nacen dentro del grano, las larvas consumen todo el endosperma y finalmente el adulto sale al exterior dejando picado el grano. En granos chicos como el del trigo, en general solo se desarrolla un insecto, un gorgojo, pero en el maíz pueden llegar a desarrollarse dos. Esta característica de desarrollar su ciclo interno dentro del grano hace que muchas veces la plaga pase desapercibida porque no hay adultos y los granos se ven enteros, porque cuando la hembra ovoposita luego tapa el agujero con una sustancia que genera ella misma. Entonces esto puede hacer que la infestación pase desapercibida. Hay algunos métodos para detectarlos, pero no son usados en la práctica, como por ejemplo rayos X o algún tinte especial que marca el lugar donde la hembra pica los granos. Otra plaga de infestación primaria muy importante es el taladrillo de los granos, que como distintivo más importante de su anatomía, vemos que visto desde arriba la cabeza no es visible, sino que es retráctil dentro del protórax. En este caso la hembra no hace ningún agujero en el grano, sino que deposita los huevos entre los granos y las larvas son las que se abren camino entre ellos y penetran en los granos, donde de vuelta hacen todo su ciclo. En este caso los granos son picados más de una vez, hay gran daño en el grano, se produce una gran cantidad de polvillo y de harina y un olor bastante característico debido a su metabolismo. Finalmente, otra o la tercera más importante plaga de infestación primaria es un lepidóptero, es la palomita de los cereales, que en este caso la hembra deposita los huevos. Recordemos que la hembra es una polilla, por lo tanto no produce ningún tipo de daño en los granos por su aparato bucal, y entonces son las larvas de nuevo las que pueden penetrar granos enteros, dañándolos y generando todo su ciclo de nuevo internamente. Antes de pasar al estado de pupa, la larva produce un pequeño hueco en el grano, casi hasta abrirlo, para que después el adulto pueda salir por allí. Después tendrán la descripción de algunos otros insectos de infestación primaria que son importantes en cultivos de leguminosas, pero digamos que estas tres especies son las más importantes. En cuanto a los insectos de infestación secundaria, que como dijimos no pueden dañar los granos enteros, vamos a tener dos o tres grandes grupos. El grupo de los tribolios o los gorgojos falsos, gorgojo castaño, que son también muy comunes y suelen generalmente atacar en conjunto con alguno de los insectos de infestación primario. Las diferencias entre los dos tribolios son muy sutiles, tienen que ver con algunas partes del cuerpo, pero en general los daños son similares también, se alimentan de materias extrañas, de granos dañados, y como les decía suelen estar en convivencia con insectos de infestación primaria y son también comunes en industrias como molinos, industrias secundarias del procesamiento que usen derivados del trigo o de otros cereales.
Luego tenemos los carcomas, también hay un par de especies que tienen algunas diferencias. En general estos insectos son bastante pequeños, más pequeños que los anteriores, de cuerpo bastante achatado, sobre todo la carcoma, justamente la carcoma achatada, lo cual le permite movilizarse por el granel, entre los granos y entre otras situaciones, como por ejemplo incluso penetrar en bolsas. Y entonces son también bastante comunes, generan daño si el grano está ya previamente dañado, o si hablamos de productos también procesados. Luego van a ver la descripción de algunos coleópteros más, como el gusano amarillo, digamos dentro del grupo de los tenebroides, que son insectos muy grandes, mucho más grandes que los anteriores, y que son de menor importancia, suelen aparecer de vuelta en industrias, en molinos, etc. Luego nos quedan dos especies de lepidópteros, también de infestación secundaria, que es la polilla de la harina y la polilla de la fruta seca. Los daños son producidos por las larvas, que se alimentan de materias extrañas, granos partidos, productos derivados. Otro daño que ocasionan este tipo de insectos es que la larva va dejando hilos de seda que suman a los cuerpos extraños del granel y pueden generar masas compactas que pueden obstruir, por ejemplo, la molienda del trigo. Estos a grandes rasgos, los insectos más relevantes, van a tener otras especies de menor importancia que pueden revisar y cualquier cosa vemos en mayor detalle, pero en general estas especies que les mencioné son las más importantes. Luego también no hay que dejar de mencionar ya no hablamos de un insecto, sino hablamos de un arácnido, es decir, estamos hablando entonces de una clase distinta dentro de los artrópodos, ¿sí? De la clase arácnida, y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? que el ácaro no es un insecto, y el más importante es el ácaro de la harina, Acarus ciro, que es una plaga también importante, suele estar presente, es un poco más complicado, puede llegar a ser más complicado el control. En general no se detecta, o sea, no es visible a simple vista, pero lo que se puede llegar a observar es como si el polvillo que se encuentra junto al grano se estuviera moviendo, digamos. Esa es la impresión que da, porque son muy chiquitos, entonces se ven solo como una masa en movimiento. Es importante porque tiene condiciones de crecimiento bastante distintas al resto de los insectos, es decir, que se pueden desarrollar a menores temperaturas que los insectos, pero necesitan mayores humedades. Entonces los ácaros suelen aparecer cuando ya hay problemas de humedad dentro del granel, y entre los daños, además del consumo directo y las pérdidas de materia seca, confieren olor y sabor que puede perdurar en los derivados de ese producto, como la harina, etc. Entonces, ya si tenemos problemas de ácaros, quiere decir que ese granel está teniendo un deterioro considerable. Bueno, a grandes rasgos y muy rápidamente está la descripción de algunas de las especies de insectos y ácaros que atacan los granos almacenados. Espero no haber ido muy rápido. De todas formas, creo que la descripción en la presentación tienen todo lo que necesitan para leer ahí, más lo que tienen en los apuntes. Por ahí, para completar esto, volvemos a decir que la condición más importante para el desarrollo de los insectos va a ser la temperatura. Como habíamos dicho, son de origen tropical a subtropical, entonces necesitan temperaturas relativamente elevadas para desarrollarse correctamente, incrementar su población y producir daño. Entonces hablamos de un límite de 15 grados, y en esto es muy importante entonces el manejo de esa temperatura, que en un silo va a estar dada por la aireación. La aireación nos permitirá mantener, si es posible, dependiendo la zona, pero en general se busca justamente bajar la temperatura debajo de ese límite para reducir el ataque de insectos.
además de la combinación con tratamientos químicos preventivos residuales o curativos cuando la plaga ya es importante. En cuanto al origen de la infestación, como dijimos, pueden llegar a venir desde el campo, pero la fuente más importante es desde el transporte hasta principalmente las distintas plantas de silos. Los insectos suelen alojarse ahí y repetir infestaciones año a año, desde lugares donde haya residuos de granos, desde los exteriores o desde los interiores. Se ha visto que los insectos son capaces de detectar cambios de temperatura. Esto quiere decir que, por ejemplo, al llenarse un silo con grano recién cosechado que viene con una temperatura más elevada, eso atrae a los insectos hacia ese silo y así comienza la infestación. Bueno, esto es todo por la clase de hoy. Con esto terminamos de describir brevemente las principales características de los insectos y en el próximo video vamos a hablar sobre cuál es el control para manejar este tipo de plagas. Espero que esta información les haya sido útil y nos vemos en el próximo video acá con Hachi. Hasta luego. Our conversation was short and sweet.